Entonces, dije que el tema de esta mañana lo he titulado Conozca a Jesús. Y déjeme preguntarle esta mañana, ¿usted conoce a Jesús? ¿Usted conoce a Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? En la era premesiánica y posmesiánica surgieron muchas autoridades religiosas, pero muchas. Entre esas autoridades religiosas surgieron muchos como Jesús. Y entonces habían otros Jesús. Y eso creaba confusión en la vida. Y no solamente surgieron unos diciendo que eran Jesús, que era el Mesías, sino que surgieron otras autoridades también que propiamente no querían ser llamadas Jesús, pero fueron autoridades que fueron de mucha influencia en ese entonces. En el pluralismo religioso que vivimos el día de hoy, pues también han aparecido muchos Jesús y también muchas autoridades religiosas que propiamente no se llaman Jesús, ni quieren hacerse pasar por Jesús, pero en la intención es que los adoren como Jesús, como si fueran Jesús, y se portan como si fueran Jesús. Nosotros tenemos el día de hoy, por decir algo, tenemos hermanos, tenemos gente que presenta a Jesús de una manera que la Biblia, de una manera mutilada, incompleta, que no es así como el Jesús bíblico es presentado en todas las Escrituras. Por decir algo, tenemos algunas personas que presentan a Jesús solo como un Jesús amor. Y es cierto, Jesús ama, pero bueno, presentar a Jesús solo como Jesús amor no es presentar al Jesús bíblico en toda su dimensión. Algunas personas muestran a Jesús como un Jesús muy paciente, y Jesús paciente, y efectivamente Jesús es paciente, pero no es la única manera que la Biblia nos presenta a Jesús. Otros presentan a Jesús como un Jesús pobre, y efectivamente Jesús se hizo muy humilde, muy pobre para está entre nosotros, pero esa no es la única manera que la Biblia nos presenta a Jesús. Entonces tenemos a un Jesús que nos presenta de una manera no como la Biblia presenta a Jesús en toda su dimensión. Tenemos también algunas autoridades que quieren tomar el lugar de Jesús en cierta manera, y a ellos les gustan los halagos, les gusta como que los traten como si fueran dioses, un Dios, y no lo son. Tenemos por ejemplo la figura de Buda. Algunas personas ven a este hombre como casi que un Dios, y no lo es. Tenemos otros que presentan, ven a Mahoma como si fuera Dios, y no lo es. Pero esto es lo que la gente tiene en el mundo de hoy. Y sabe que han surgido muchas ídolos que la gente los tiene precisamente como si fueran dioses, y les siguen, les sirven, les adoran, los buscan, les consultan, y no son Dios. Pero esta gente los tiene así. Los tiene así. La pregunta sigue siendo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Conoce usted al Jesús bíblico? ¿Conoce usted al verdadero Jesús? ¿Lo conoce? ¿Qué Jesús es el que usted está siguiendo? Seguramente no me extrañaría que estén siguiendo a un Jesús, algunos de ustedes, que no sea el Jesús bíblico. Y si no es el Jesús bíblico, ese Jesús no lo salvará a usted. De seguro que no. No lo salvará. El único Jesús salvador es el Jesús bíblico.
¿quién es Jesús realmente? Yo quiero decirle en esta mañana que Jesús es Señor y Dios. Permíteme, hago nuevamente esta afirmación. Jesús es Señor y Dios. La afirmación que acabo de hacer es una afirmación absoluta. Y esta afirmación, por supuesto, no se ajusta al pluralismo religioso que se está viviendo el día de hoy. No se ajusta al pluralismo religioso del mundo contemporáneo, donde la gente no acepta lo absoluto. Pero tenemos que hablar en términos de Jesús, tenemos que hablar en términos absolutos. Jesús es Dios, Jesús es Señor en todas su dimensión. ¿Saben? No sé, pero el mundo contemporáneo constantemente está detestando el absolutismo. El mundo contemporáneo dice, nada es absoluto. Entonces no nos presenten a un Jesús como absoluto. Puede que esté Jesús y puede que salve, pero también hay otras maneras de llegar a Dios aparte de Jesús. Entonces no puede ser absoluto. Y tenemos que hablar, hermanos, que es absoluto. Jesús y solo Jesús, y nadie más puede dar salvación, porque nadie más es Señor y Dios. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 36, mire lo que nos dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo puede ver. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Subraya la palabra allí, este Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Lo puede ver? El texto nos habla de este Jesús. No nos habla de otro o uno de los Jesús. Nos habla de este es Señor y Dios. No hay otro. Por lo tanto, es absoluto en todas sus dimensiones. Este Jesús es la revelación perfecta de Dios. Seguir a Cristo es seguir al Dios verdadero, hermanos y amigos. Repito esto, seguir a Jesús es seguir al Dios verdadero. Decir que Jesús es Señor es decir que Jesús es soberano, es decir que Jesús es gobernador, es decir que Jesús está por encima de todo. Escuche bien, por encima de todo. Jesús es Señor y como Señor está por encima de todo. Pero escuchen lo que hemos dicho. El texto nos dice que Jesús es Señor y Dios. Es Cristo, es Señor y Cristo, Señor y Dios. Hermanos, hay muchos que no saben que Jesús es Dios. Hay muchos que no saben esto, incluyendo algunos creyentes. No saben que Jesús es Dios. Note lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Puede ver esta declaración? Majestuosa declaración, sublime declaración la que encontramos aquí. Señor mío y Dios
mío. Note esa expresión de Tomás al dirigirse a Jesús. Theo Kyrios, Señor mi Dios. Señor mi Dios. En esta expresión hay dos frases que tienen que llamarnos mucho la atención. Mucho la atención. Señor y Dios. ¿Quién era Jesús para Tomás? ¿Quién era Jesús para Tomás antes de esta declaración? ¿Quién era Jesús para Tomás antes de esta afirmación? Parece que Tomás no había comprendido por 3 años y pico que Jesús era Dios. Yo no sé Tomás a quién está siguiendo. No sé, Tomás es un creyente, está siguiendo a Jesús, pero no sé cuál es el concepto real que tiene de Jesús. Porque hasta ahora exclama desde lo más profundo de su corazón, con toda sinceridad: Señor mío y Dios mío. Y eso es verdad. Aquí Tomás cree, es cierto lo que está declarando. Es verdad lo que está diciendo. Esta verdad está en su corazón. Jesús es Señor y Jesús es Dios. Amén. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Tú estás siguiendo a Jesús. Tú dices que crees en Jesús. Pero ¿quién es Jesús para ti? Muchos de ustedes pueden que estén siguiendo a un Jesús, pero no es el Jesús verdadero. Pueden que estén siguiendo a Jesús, pero no saben que Jesús es Señor y Dios. Tienen una idea entonces así equivocada de Jesús. Y seguir a un Jesús de una manera equivocada, seguir a un Jesús de una manera diferente como la Biblia lo plantea, es lo mismo que nada. Tener una idea errónea de Jesús y seguir a Jesús de esa manera errónea es lo mismo que nada. Y allí la importancia de tener una comprensión clara, precisa de lo que es Jesús. Y si es necesario, entonces comprender a través de la Escritura quién es Jesús. Decir que Jesús, escuche bien lo que voy a decir, hermano. Decir que Jesús es Dios, es decir que Jesús es el único Dios. ¿Entiende esto? Es decir que Jesús es el único Dios, el único Señor, el único Creador, el único Hacedor, el único eterno, el único soberano, el único que controla el mundo en todas sus dimensiones. Seguir a Jesús es seguir a Dios. Y eso tiene que estar claro en nosotros. Amén. Ahora, este Jesús, Señor y Dios, se humilló y se hizo siervo. Vaya. El Jesús soberano, Dios, creador, hacedor, sustentador, soberano, aquel que controla absolutamente todo, ahora se humilló y se hizo siervo. Mírenlo cuando dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, 6 en adelante. El cual, siendo en forma de Dios,
no estimóse el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y voy a seguir leyendo los otros versículos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Puede ver aquí? Dice que tomó la forma de siervo. Esto dice, amados hermanos, que tomó la forma más vil. Tomó la forma de siervo. ¿Lo pueden ver? Tomó la forma de siervo. Y esa era la forma más vil. Tomó la forma más humillante de todas las formas. No tomó la forma de un rey. No tomó la forma de un emperador. No tomó la forma de un gobernador. No tomó la forma de un patriarca. No tomó la forma de un grandísimo emperador. No. Tomó la forma más humillante de todas. Tomó la forma de un siervo. Vaya. La humillación de Cristo tiene dos elementos que nosotros debemos por un momento considerar. El primer elemento que presenta el texto es lo que se le conoce como la kenosis o vaciado. Y esto significa que Jesús puso a un lado la divina majestad, amados hermanos y amigos. Jesús puso a un lado la divina majestad del soberano Señor del universo para tomar la naturaleza, la forma de un siervo. Eso es relevante en el texto. Parece otro elemento que se conoce como la tepenosis o humillación, que significa que Jesús decidió, escuche bien, sujetarse a las demandas y maldiciones de la ley, en la cual se hizo obediente y sufrió la muerte de cruz. Jesús dejó a un lado su divina majestad y tomó la forma de un siervo. ¿Qué le dice esto a usted? ¿Qué le dice esto a usted? Jesús tomó la forma de un siervo. Yo no sé si ustedes alguna vez les ha tocado que alguna persona de altísima no sé, alcurnia, no sé, le haya servido a usted de tal manera que usted se ha sentido como incómodo. Siendo yo un novicio en la fe, se hizo una ceremonia de lavamiento de los pies en la iglesia bautista donde estaba. Y ese día recuerdo que me correspondió que un diácono, anciano de la iglesia, me lavara los pies. Y yo en esta ceremonia me sentí muy mal. Una ceremonia que históricamente algunas veces han llevado a cabo los bautistas. Dicen que ha sido dejada de practicar. Y yo no me sentí cómodo. Yo en ese momento pensaba, ¿cómo un anciano de la iglesia me está lavando
los pies a mí. El texto está mostrando que Jesús se hizo siervo. ¿Para qué? Para estar al servicio de nosotros. Mire lo que dice Juan, capítulo 1, 4. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Amados hermanos, ¿lo pueden ver? Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién? Jesús. ¿Lo pueden ver? Jesús. En el principio era el verbo y en el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el 14, dije 4, ese 14, en el 4 dice, en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Lo puede ver? El versículo 10 dice, y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. En la mitología griega, las religiones orientales y asiáticas, sus deidades no se encarnan. Ellas no se encarnan. La cosmovisión de ellos es que sus deidades no se encarnan. Ellas se mantienen elevada y elevada y elevada en su más alto estatus. Y aún se mantienen alejadas de sus súbditos, porque son majestad, según ellos, tan grande que tienen que estar alejadas de sus súbditos. Pero fíjese aquí en el texto lo que dice. En el texto está diciendo claramente que aquel que existía antes de todo, que ha estado con Dios, que es Dios, creador de todo, se encarnó y estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por Él. Es difícil asimilar que el creador del mundo ande como un habitante más en este mundo. Eso es difícil de asimilar. Es difícil de comprender. Difícil de comprender. Es difícil de comprender. Es difícil, hermanos, de comprender que el creador del mundo sea concebido en una matriz. Difícil. Es difícil de comprender que el creador del mundo esté ahora siendo cargado en los brazos de sus criaturas. ¿Cómo va a ser esto? Es difícil de comprender que el creador del mundo ahora esté respirando su propio aire. Es difícil de comprender que el creador del mundo ahora esté pisando su propio suelo. Es difícil de comprender que el creador del mundo ahora se esté alimentando de la sustancia de
escuche bien, de lo que Él mismo ha creado. Es difícil de comprender que el creador del mundo ahora camine por las calles, por la tierra que Él mismo creó. Es difícil de comprender que el creador del mundo ahora ande al lado, junto con los pecadores que apestan. Es difícil de comprender esto. El hombre es pecador. El pecado hace al hombre apestoso ante Dios. Pero fíjese cómo es que el creador del mundo puede andar ahora como un habitante más al lado de ellos, hablando con ellos, recibiendo insultos de ellos, siendo maltratado por ellos, viviendo como ellos. Es difícil de comprender esto. ¿Cómo dejó su divina majestad y ahora se vuelve como uno de ellos? Y le sirve, y aún sirviéndole le maltratan, y él se aguanta todo eso cuando pudo con un soplo consumirlos a todos. Es difícil de comprender. Ahora la pregunta es, ¿para qué Jesús se hizo siervo? ¿Para qué Jesús se humilló a tal punto y se hizo siervo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay un coro que muchos cantamos, cantamos. Y ese coro dice, Señor de la creación. Jesús, Señor de la creación, algo así, creo que dice. ¿Es así? Jesús, Señor de la creación. Y la gente no tiene idea muchas veces de lo que está cantando. Canta por cantar. Canta por cantar. Jesús se humilló haciéndose, escuche bien, haciéndose lo más vil. Lo más vil por el pecador. Jesús se humilló haciéndose semejante a ti. Haciéndose semejante a ti para identificarse con el pecador. Voy a volver a decir esto. Jesús se humilló haciéndose semejante al pecador para identificarse con el pecador, y ahora el pecador pudiera entonces conectarse con Jesús y pudiera doblegarse ante Él y confesar, como dice el texto, que Jesús es Señor y Dios. Qué acto más glorioso este, hermanos. Esto es una de las cosas más grandes que Jesús ha hecho. Él lo ha hecho por el pecador. Hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. Ahora, este Jesús que se humilló y que se hizo siervo, ahora ha sido exaltado y hecho juez. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Este Jesús que se humilló, este Jesús que se hizo siervo, ahora ha sido exaltado y hecho juez. Tiemble la humanidad delante de Jesús ahora. Ha sido hecho juez. Filipenses
nos muestra, ya el texto que leímos antes, Filipenses, nos muestra que Él se humilló. Pero también el capítulo 9, el capítulo 2, versículos 9 y 10 nos muestra que el mismo que se humilló es el mismo que ha sido exaltado. Ahora tenemos que preguntarnos a la luz, ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? ¿En qué consiste su exaltación? A la luz de este pasaje tenemos que responder que su exaltación aquí claramente consiste en su resurrección. Su exaltación consiste en su resurrección, amados hermanos y amigos. En otra palabra, diciendo que Jesús fue restaurado a su purísima fuerza, a su perfección, y fue levantado a nivel más alto que usted no se imagina. Pero su exaltación consiste también en su ascensión. Es claro que Jesús pasó, hermanos, se dio una transición de Cristo de esta vida a la otra vida, a la vida más gloriosa y más honrosa que puede tener alguien. Y el único que lo puede hacer es Jesús, Señor y Dios. Su exaltación consiste en que ahora está a la diestra del Padre. Allí ahora, en su posición de honor y de gloria, en su posición de dignidad real y de gobierno soberano. Allí está ahora Jesús. Su exaltación consiste en que ahora Jesús retornará a la tierra. Jesús regresará de manera física, visible, de manera resucitada, como lo vieron ir, y y regresará con el propósito, con el único propósito de juzgar al mundo y perfeccionar a los santos. ¿Está escuchando esto? Regresará con el único propósito de juzgar al mundo, juzgar al impío, juzgar a aquel que rechazó a Jesús, y también perfeccionar a los santos. Escuche bien lo que voy a decir. Jesús ha sido hecho juez, y como juez regresará. Nota lo que dice Juan capítulo 5, versículo 29. Juan capítulo 5, versículo, leamos del 25 en adelante. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Note esto. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, que vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Puede ver esto? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Jesús ha sido hecho juez y regresará como juez. Eso es lo que el texto nos está diciendo. En el catecismo de Elmenberg hay me llama la atención una pregunta.
allá en su numeral 52, y dice: ¿cómo te consuela el retorno de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos? Hace la pregunta, y el mismo catecismo responde: yo en toda tribulación y persecución espero con la cabeza alta que venga de los cielos el juez que primero se sometió en mi lugar al juicio de Dios y quitó de mí toda maldición. Hermanos y amigos, Jesús ha sido designado por Dios Padre como juez. Jesús juzgará. Jesús juzgará al hombre. Dice el texto: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. ¿Lo puede ver? Hermanos, el honor de juzgar a los vivos y a los muertos se le fue conferido a Cristo el Señor. Hechos capítulo 10, versículo 42 y 2 Corintios 5, 10 también comprueban lo que estoy diciendo. El versículo 28 de este capítulo 5 dice: porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Está entendiendo esto? Ante Cristo se presentarán los redimidos y los no redimidos. ¿Entiende esto? Ante Cristo se presentarán los redimidos y los no redimidos. Todos se presentarán ante Cristo. Y se presentarán ante Cristo para ser juzgados. ¿Entiende esto? Para ser juzgados. Los pelagianos y los sectarios creen que los creyentes no serán llamados a juicio, pero la verdad es que todos vendremos a juicio ante Cristo para dar cuentas de todas las acciones, todas las cosas secretas. ¿Entiende esto? Los pelagianos se equivocan. Los pelagianos se equivocan cuando pretenden decir que solamente los impíos irán para ser presentados ante Cristo el día del juicio. Yo tengo que decirles el día de hoy, otra vez, los creyentes, los redimidos y los no redimidos, todos seremos presentados ante el tribunal de Cristo. Dice 2 Corintios 5, 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pablo está diciendo: todos nosotros es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos seremos llamados a juicio. Mateo 12:36 dice claramente que todos vendrán a Cristo para dar cuenta de todas sus acciones. Todas las cosas secretas estarán puestas a la luz. Romanos 2:16, 1 Corintios 14,
4, 5. Usted dirá, y entonces, ¿cómo que todos vamos a ir? ¿Cómo que todos vamos a ser presentados? Eso es lo que usted se está preguntando a esta hora, pero yo quiero decirle algo. El privilegio es, porque dirá usted, ¿y de qué entonces me está sirviendo seguir a Jesús? Escuche bien lo que voy a decir. El privilegio para nosotros los creyentes es que no vendremos a juicio condenatorio. Ese es el gran privilegio para nosotros. En este juicio Cristo publicará todos los pecados de toda la raza humana, todos sus secretos, incluyendo los pecados de los redimidos, todos serán publicados ese día. Y nos dice la palabra, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Versículo 29, Mateo 25, 32, 2 Corintios otra vez, 5:10. Los creyentes, ahora es claro decir esto, los creyentes no irán a juicio condenatorio. Ese es un privilegio, hermanos. Los creyentes no irán a juicio condenatorio. Los impíos, sí. El pecado del creyente, escuche bien lo que voy a decir. El pecado del creyente será revelado en el día del juicio como pecado perdonado. Los pecados de los impíos serán publicados y ellos serán condenados por todos sus pecados. Ahora escuche lo que voy a decir aquí. Preste mucha atención. ¿Por qué los pecados de los creyentes tendrán que ser publicados? ¿Y por qué nosotros tendremos que ir al juicio y tenemos que ir presentados allí? ¿Por qué? Les voy a decir cuál es la razón. La razón es una. Ese día acabo de decir que los pecados de los impíos, los pecados de los justos, los pecados de los redimidos, ese día serán publicados y que el hombre irá, el pecador redimido va a estar allí y que sus pecados, él no va a ir a juicio condenatorio, pero sí van a ser revelados. Ahora, ¿cuál es la causa de esto? Eso es la causa una de las cosas más gloriosas que puede pasar para un creyente. Mire, ese día los creyentes van a ver cómo todos sus pecados, todos semejante pecado, cantidad de pecados, la perversidad misma de él ha sido perdonada. Ese día el creyente de manera gloriosa, ese día el creyente de manera como no se imagina, comprenderá en todo su esplendor de todo lo que Cristo verdaderamente ha hecho por él. Ese día el creyente no comprenderá solamente un destello de lo que Cristo ha hecho. En esta vida, cuando nosotros comprendemos que Jesús nos ha perdonado, nosotros vemos que Jesús nos ha perdonado, entendiendo solo un destello de todo lo que Jesús ha hecho, nosotros caemos de rodillas y adoramos y honramos y glorificamos y decimos: Señor, bendito sea por todo lo que has perdonado en nuestra vida. Pero ese día, cuando todo será revelado, donde vamos a contemplar realmente nuestra suciedad en toda su esplendor, y luego contemplar cómo Jesús ha perdonado toda nuestra suciedad, nosotros estaremos de rodillas, honrando, glorificando, alabando al Dios bendito por todo lo grande que ha hecho por nosotros. Hermanos, qué cosa gloriosa para nosotros. Todo ello para alabanza de Dios. Pero también escucha bien eso, para vergüenza
para vergüenza de los impíos. Los pecados de ellos en absoluto todos serán revelados igualmente, pero no como pecado perdonado. Ahora será revelado y ellos, por sus propios pecados, que van a ver que no son perdonados porque ellos rehusaron seguir a Jesús, su propio pecado ahora los condenará y ellos sí irán a juicio condenatorio. Por eso, hermanos, el pecado más grande que no tiene perdón es rechazar a Cristo, es no seguir a Cristo como Señor y Salvador. Realmente ese es el pecado que no tiene perdón. Si alguno de ustedes que están aquí esta mañana han rechazado a Cristo y le siguen rechazando, si tú eres del que ha rechazado a Cristo, no ha venido a Cristo y lo sigue rechazando y lo sigue rechazando, tienes que saber que ese día tu propio pecado se convertirá en tu verdugo, porque nunca fuiste a Cristo para que Él fuera perdonado. Te queda una opción, tienes solamente una opción: seguir a Cristo el Señor. Amén. Escuche bien, tú tendrás que parecer ante el tribunal de Cristo. Tú tendrás que parecer ante el tribunal de Cristo. Pero qué glorioso ese día, tú que comparezcas ante el tribunal de Cristo con todos tus pecados perdonados. Qué glorioso ese día, donde tú te presentas ante Cristo, no solamente para conocer que tus pecados todos han sido perdonados, sino también para recibir toda la recompensa y todo lo que significa para el creyente redimido ser hijo de Dios. Pero escúchame bien, tú que no conoces a Jesús, tú que no sigas a Jesús, tendrás que presentarte también ante el tribunal de Cristo y tendrás que dar cuentas a Dios de todas tus acciones, absolutamente todas tus acciones, incluyendo las secretas, las que nadie en este mundo ha tenido conocimiento, que solamente Dios conoce. Esas, incluyendo esas, serán reveladas. Tú tendrás que presentarse ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de esas también. Los pecados de los impíos serán revelados en su totalidad para que ellos mismos sean su propio verdugo. Por eso dice la palabra: la paga del pecado es muerte. Escúchame bien, ningún pecado tuyo quedará oculto en aquel día. Ningún pecado tuyo quedará oculto. Todos saldrán a la luz. Todos saldrán a la luz. Todos. El punto es que sean revelados como pecados perdonados, y no que sean revelados como no perdonados, porque si es así, tú estás acabado.
El mismo Cristo que vino y se hizo siervo, Él mismo, ahora será tu más grande enemigo y verdugo, que te juzgará y te echará al infierno, para que entonces tú padezcas por tus pecados por toda la eternidad. Solo hay una opción: seguir a Cristo. Amén. Yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿estás preparado? ¿Estás preparado para ser juzgado por Cristo? ¿Estás preparado para ser presentado ante Cristo? Si Cristo viniese hoy mismo, ¿tú estás preparado para presentarte ante Él hoy? ¿Estás preparado? Oh, mi estimado amigo y hermano, me temo que alguno de ustedes no esté preparado para semejante acontecimiento. Me temo que algunos de ustedes han andado distraídos en este mundo, han andado distraídos en esta vida, y entonces han rehusado seguir al Cristo, el único que tiene la potestad para sacarlos del infierno o echarles al infierno. Me temo que algunos de ustedes anden muy amantes de este mundo, muy amante de este mundo, muy amante de toda la vanagloria de este mundo, y no lo dejen. Y yo te digo a ti, si no estás dispuesto a dejar este mundo voluntariamente y seguir a Cristo, tienes que saber que hay un día que tendrás que dejarlo obligatoriamente e irte al infierno. Cristo te llama. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Ve a Cristo. No hay otra opción. ¿Tienes una relación con Cristo? Si tú no tienes una relación con Cristo, si tú no tienes una relación con Cristo, si tú no estás siguiendo a Cristo, tú vendrás a juicio condenatorio. Pero si tú tienes una relación con Cristo, si tú estás siguiendo a Cristo, tú serás presentado igualmente ante el tribunal de Cristo, pero no para ser condenado. Sino para recibir el más grande galardón de Cristo. Sigue a Cristo, abrace a Cristo. Abraza a Cristo. Qué glorioso es cuando ese día, sí, toda tu maldad salga a la luz, pero para ver cuán grandes cosas es que Dios hizo por ti, y para tú alabar al Señor por todo lo que Él ha hecho realmente por ti. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Amados hermanos, voy a terminar diciendo, y amigos, que hemos visto que Cristo es el Señor y Dios, que se humilló y se hizo siervo, y que ha sido exaltado y vendrá como juez. Amén. Eso lo hemos visto en esta mañana. Este Jesús es el que la Biblia nos presenta, el que la Biblia nos habla. Este es el Jesús que tú estás siguiendo, mi hermano. Este es el Jesús que tú estás siguiendo. Si no estás siguiendo a este Jesús,
Otra vez te digo, sigue a este Jesús y no otros. De seguro que si tú sigues a este Jesús, no vendrás a condenación. No vendrás a juicio condenatorio. Pero si no sigues a este Jesús, sí, vendrás a juicio. Cristo mismo, como juez, es el que te juzgará. Y le dio potestad de hacer juicio. Quiero que cierres tus ojos allí y ores al Señor dando gracias porque Él te ha permitido seguirle. Y tú, que no estás siguiendo a Jesús, hazlo. También quiero orar por las ofrendas. Amado Dios, gracias porque nos ha permitido, Señor, conocerte. Hoy te seguimos por pura gracia. Tú has tenido misericordia de nosotros. Oh Dios, sí la has tenido. Siendo nosotros unos miserables pecadores, oh Dios, has querido perdonarnos. Nos has escogido, nos has perdonado. Hoy tenemos vida, hoy tenemos esperanza. Qué glorioso, Señor, todo esto. Gracias, Señor. Gracias. Ahora, Señor, aquellos hombres y mujeres que tú has escogido en la eternidad, Señor, que sus ojos están cegados, que no están siguiéndote. Oh, Señor, en tu tiempo, Señor, tú que operas de manera soberana, abra sus ojos, abre sus mentes, abre su corazón, y que ellos, Señor, puedan creer en ti y seguirte. Señor, obra en ellos, para que sean unidos, Señor, a tu iglesia. Señor, queremos orar por las ofrendas. Oh Dios, otro privilegio, y qué privilegio. Oh Señor, qué privilegio de participar de este acto de servicio a ti. Es un servicio que hacemos cuando ofrendamos, cuando diezmamos. Señor, es un servicio y es un privilegio. Te ha placido, Señor, que nosotros, criaturas, que estábamos perdidos y que ahora, Señor, tenemos vida, te ha placido, Señor, danos el privilegio de nosotros, Señor, ser los instrumentos para sostener tu obra, Señor, con tu dinero aquí en la tierra. Señor, qué privilegio servir de esta manera, como instrumento para sostener tu obra. Señor, lo sabemos cuando, Señor, damos de lo que tú nos has dado. Oh Dios, estamos ayudando, estamos siendo instrumentos para sostener tu obra. Estamos, Señor, siendo instrumentos para ayudar a que también tu evangelio se extienda. Estamos siendo instrumento para ser de bendición, ayudar a los más necesitados. Señor,
Solamente los redimidos tenemos el grandísimo privilegio de ser instrumentos para sostener tu obra en este mundo. Ni el gobierno ni ninguna otra persona lo puede hacer. Solo esto fue concedido a los santos. Esta mañana, Señor, una vez más bendice la ofrenda de los santos, aquella que tú nos has dado. Oh Dios, que ellas sigan siendo usadas para el sostenimiento de tu obra, para la extensión del reino y para el auxilio de los más necesitados. Gracias, Señor. Oro para que estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos, a los amigos que han venido esta mañana. Señor, gracias por la vida de ellos. Por favor, bendice sus vidas. Obra en cada uno de ellos. Tenga misericordia de cada uno, Señor, de nosotros esta mañana y bendícenos. Sé propicio a nuestras necesidades, de acuerdo a la necesidad que tenemos esta mañana. Señor, provee para tus hijos. Provee, Señor. Bendícenos. Bendícenos. Bendícenos, Señor. Que esta semana sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Una vez más, Señor, que tu gracia siga siendo derramada sobre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.